Hola queridos estudiantes del séptimo año, soy el profe Víctor Huerta, y les doy la bienvenida a esta tercera cápsula llamada Las transformaciones de Europa entre los siglos XI, siglo XI, y XV, el siglo XV. Hoy día vamos a ver qué transformaciones se dieron en Europa, que incluso hasta el día de hoy hemos heredado bastante de ellas. El objetivo de esta cápsula son dos. Primero vamos a identificar las transformaciones desarrolladas en Europa durante los últimos siglos de la Edad Media. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Ustedes van hoy día a aprender a extraer información a través del análisis de fuentes iconográficas, de las pinturas, de las imágenes. Ya vamos a ir a eso. Ubicación temporal. ¿Dónde estamos ubicados nosotros? Estamos ubicados en la Edad Media. Eso es lo que hemos estado trabajando este año. Desde el siglo XI, siglo XI, por aquí al medio, hasta el siglo XV, que sería terminando ya la Edad Media. Nosotros estamos viendo la Baja Edad Media, una Edad Media que está terminando, y con ello da paso también a lo que conocemos como la Edad Moderna. ¿Ya? Resumen de la clase anterior. En la clase anterior vimos que la Europa occidental, se había mezclado culturalmente entre lo que había sido el Imperio Bizantino. ¿Recuerdan? El Imperio Romano de Oriente, ahí lo podemos ver de color naranjo. Lo que fue el Imperio Carolingio, este imperio que heredó la tradición de los reinos germanos, y del Imperio Romano de Occidente, principalmente el poder que tenía la Iglesia Católica, en ese entonces liderado por el Papa. Y también tenemos el Islam, ese de color verde, ustedes lo pueden observar ahí, que también aportó bastante elementos culturales a la Europa, y podemos ver la península ibérica. Elementos culturales como la arquitectura y el estudio del mundo, el estudio filosófico del mundo. Son los musulmanes los que llevan los textos desde Bizancio hasta la península ibérica. Revitalizan lo que conocemos hoy día nosotros como las bibliotecas. Es el Islam el que lleva las bibliotecas a la península islámica, al Andaluz. Vimos esta mezcla, y esta mezcla cultural se va desarrollando en Europa a partir del siglo, desde que comienza prácticamente la Edad Media, siglo VIII, con el Islam. Pero en paralelo a eso, ya a fines de la Edad Media se empieza a desarrollar un proceso bastante interesante que nosotros vamos a conocer como el resurgimiento de las ciudades. Allá vamos. ¿Cuáles son los cambios en Europa a partir del siglo XI? Bien, para conocer estos cambios en Europa, nos vamos a ir a nuestro texto de estudios, principalmente a la página 152. Desde la 152 hasta la 163 de su texto de estudios, van a poder encontrar la información para poder desarrollar de buena manera su guía. Siempre es importante los conocimientos previos antes de comenzar a analizar una fuente histórica, ¿ya? Nos vamos entonces a nuestro texto de estudios, y ahí estamos reconociendo la importancia y los cambios, transformaciones que se vivieron en Europa durante sus últimos siglos. Transformaciones ya en distintos ámbitos, desde la agricultura, la demografía hablamos de la población. Aumentó la población, al haber cambios agrícolas, aumenta con ello la producción de alimentos, y la población comienza también con ello a alimentarse mucho mejor, lo que evita las muertes, disminuye la mortalidad. Cambios culturales y en las artes, cambios en el comercio, aumenta de gran manera el intercambio comercial entre las ciudades. Cambios políticos y cambio entre la vida urbana y la vida rural. Durante toda la Edad Media, los hechos históricos acontecían, y la vida acontecía en el mundo rural, en estos feudos, donde estaban los señores feudales ahí. Pues ese escenario medieval donde se desarrollaba en el mundo rural cambia a fines de la Edad Media, y ya no es el mundo rural el protagonista de la historia, sino que ahora es la vida urbana. Las grandes ciudades comienzan a volverse protagonistas de los hechos más importantes que acontecen en Europa. A lo largo y ancho de Europa, los mercaderes se multiplicaron y los puertos se volvieron más activos. Se intensificó el intercambio comercial con árabes, bizantinos y rusos, entre otros pueblos, y surgieron nuevas actividades económicas y oficios. Fíjense aquí el intercambio que hubo
comercial con árabes y bizantinos. Podían tener muchas diferencias religiosas, pero en cuanto al comercio era un elemento que les permitió unirse y les permitió también generar este intercambio cultural entre todas estas culturas. No todo fue muy bueno porque en los últimos siglos medievales pasó un proceso de crisis que ya la vamos a conocer, que lamentablemente llevó también a un cambio en la figura política de los reyes. Los reyes comenzaron a tener mucho más control de las ciudades, de los territorios, que las que habían tenido antes. Bueno, ahí está el marco, el contexto temporal, ya donde estamos ubicados nosotros. Dijimos que estábamos entre el siglo XI, por acá, al siglo XV, que es en el año 1400. Bien. Aquí hay dos imágenes. Una de ellas está dentro de la guía de trabajo, que es el triunfo de la muerte, que es y con esto estamos hablando ya del periodo de crisis de fines de la Edad Media, donde está la muerte representada en estas tres calaveras. Y acá podemos también ver que a pesar de esa crisis resurgen o empiezan a nacer aquí en Europa las universidades, estos espacios donde tú podías aprender cualquier disciplina de manera universal. El desarrollo agrícola y el crecimiento demográfico. El tema de... Aquí podemos ver esta imagen. El tema pasa principalmente porque al haber más estabilidad en Europa y haber mucho más, un contexto más pacífico entre comillas, permite que los señores feudales extiendan los terrenos de cultivo más allá de las murallas que podemos observar ahí. Ahí está el palacio, el castillo y vemos la muralla, y fuera de las murallas está el terreno dedicado, destinado a la agricultura. Eso también demuestra y es una señal de que hay muchas más posibilidades de extender el espacio para el cultivo. Dentro de los elementos que voy a mostrar acá el PowerPoint que encontramos está el arado, que lo podemos ver, el arado tirado por animales, el molino, muy importante el molino porque les permitió fabricar de manera mucho más rápida la harina. El hecho de que exista mucho más alimento también genera un aumento demográfico importante. Aumenta con ello la demografía, la población, disminuye la mortalidad, disminuye la gente que muere por enfermedades. La alimentación era muy mala durante la Edad Media y esto permitió que la gente se alimentara mucho mejor. El hecho de que exista mucho más alimento aumenta con ello la demografía, ya lo habíamos dicho, aumenta la población. Y al aumentar más la población también aumenta la posibilidad de poder dedicarse a otras actividades que no sea solamente la agricultura. Estas personas se dirigen o emigran a las ciudades y ahí comienzan a trabajar, a desarrollar otro tipo de oficios, ¿ya? Como en los talleres artesanales, ahí aparece, y comienzan a proteger obviamente sus intereses económicos. En las ciudades que también habían sido espacios un poco abandonados al inicio de la Edad Media, estos espacios comienzan a resurgir como espacios de encuentro para el comercio con las distintas otras ciudades de Europa y también, como vimos, del Islam y de Bizancio. Así que las ciudades se comienzan a organizar en torno a estos municipios, o en algunos lugares también hasta el día de hoy los conocen como ayuntamientos, que es como un orden que se le comienza a dar a estas ciudades. ¿Cuáles son las ciudades más importantes de Europa? Venecia, Génova, Barcelona, la ciudad de Brujas, Amberes, Milán y también Florencia. De las principales ciudades que comenzaron a surgir. Ahí está. Hay una ilustración de la ciudad de Génova en Italia. Y en estas ciudades comienza a aparecer un nuevo grupo social que es interesante que nosotros podamos conocer. Vámonos al PowerPoint. Esta era la estructura social que había en Europa durante la Alta Edad Media. Ahí podemos ver arriba al rey, la nobleza, luego los caballeros con los sacerdotes, y ahí abajo vemos algunos soldados y los campesinos. Pues bien, en las ciudades comienza a aparecer un nuevo personaje, un nuevo grupo social llamado burguesía, que no era de la nobleza ni tampoco era parte del mundo religioso, que hasta ese momento estábamos todos acostumbrados a reconocer. Era un nuevo poder
que estaba centrado ya no en el tema político, ya no en el tema religioso, sino que en el tema económico. La burguesía se instala como un grupo social principalmente dedicado al tema económico. ¿Y quién eran los burgueses? Los burgueses eran grandes mercaderes, ahí lo podemos ver, comerciantes, banqueros, dueños de talleres artesanales, que pronto se convirtieron en el sector más rico de cada ciudad y fue progresivamente obteniendo el control de los gobiernos municipales. Y son los burgueses, los hijos de la burguesía, los que comienzan a acceder a las bibliotecas, a acceder a estos textos antiguos y comienzan también ellos a adquirir el conocimiento tanto del Bizancio como del Islam. Ellos se convierten en arquitectos, se comienzan a crear oficios, ellos son los que arman las universidades y comienzan a desarrollar todo este resplandor o este renacimiento cultural y artístico en Europa. Así que tremendo grupo social que es importante que lo reconozcan. Ahí hay imágenes ya de estos burgueses que se dedican principalmente al comercio. Y esta burguesía necesita obviamente poder expandir su territorio, no en términos políticos, no a ellos no les interesaba ser reyes y extender su reino, sino que en términos comerciales. Y se crean varios polos comerciales, el más importante es la Liga Hanseática, ahí lo podemos ver en el mapa, de color, es como un medio pistacho, amarillo, más amarillo. Esta Liga Hanseática que tomaba todas las ciudades del norte de Europa. También habían zonas como el Atalano Aragonés, esta zona de acá, el dominio genovés, donde Génova tenía ciudades donde comercializaba, y el dominio veneciano, de donde Venecia comercializaba con las otras ciudades. Este comercio se vuelve tan rico, se vuelve tan poderoso, que de pronto comienza a encontrar chico Europa y se comienza a extender, y ya lo vamos a ver en la guía de trabajo, hasta el lejano oriente. Comienza a haber un contacto con el lejano oriente. Aquí podemos ver una imagen cuando Marco Polo sale de Venecia y sale a buscar nuevos mercados al lejano oriente. Y ahí comienza el contacto entre Europa y mundos tan distintos que no habíamos visto hasta ahora, como la India y China, que ellos seguían su propia historia en paralelo a lo que estaba ocurriendo en Europa. Bueno, ahí podemos ver también parte de este desarrollo cultural en Europa. Comienzan a aparecer las universidades, como les decía, estos espacios de estudio de la antigüedad que traen los árabes a Europa nuevamente. Ahí vemos una imagen en miniatura de la Escuela Médica de Salerno, donde trabajaban principalmente mujeres, ¿ya? Y también la construcción de nuevas catedrales para Europa. No todo fue muy bueno, también hubo un periodo de crisis. ¿Qué fue lo que llevó a esta crisis? Nuevamente las guerras y el quiebre demográfico. La hambruna y la muerte fue tremendo para Europa. Casi un tercio de la población muere debido a las muertes por plagas. La peste negra fue una de ellas, que fue tremenda. Ahí está, podemos ver, donde mató cerca de 25 millones de personas esta peste, y fue tremenda. Las guerras principalmente por temas políticos religiosos, caída del sistema financiero, al haber menos población hay menos gente que produzca tanto en el campo como en la ciudad, y crisis también en las mentalidades, donde la gente empezó a perder la fe en los valores cristianos, ¿ya? O sea, Dios no los estaba salvando, los estaba castigando. Eso era lo que pensaban ellos en esa época. Y hay algunas imágenes que representan este periodo de crisis en Europa. ¿Cómo podemos conocer un poquito más de esto? Ahí nos vamos ahora al análisis de las fuentes iconográficas de estas imágenes. ¿Cómo podemos aprender y extraer información de ahí? Vamos ahora entonces a conocer la guía de apoyo. ¿Cómo interpretar una fuente iconográfica? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, las fuentes iconográficas son las que conocemos como las pinturas, miniaturas y fotografías, ¿ya? Que también son fuentes históricas, pues entregan información de hechos o procesos ocurridos en un determinado tiempo y lugar. Se consideran fuentes primarias en el caso que hayan sido confeccionadas en un momento histórico particular y entregan información acerca de ese tiempo, por ejemplo el arte rupestre creado en la prehistoria. A su vez, se consideran fuentes secundarias aquellas obras que, independientemente
de la fecha en que fueron confeccionadas, recrean una situación o proceso histórico. Por ejemplo, una pintura de la Fundación de Santiago realizada en el siglo XIX. Esa es una imagen, que es una fuente secundaria, porque si bien muestra un hecho histórico del pasado, fue creada en el siglo XIX. ¿Cómo vamos a interpretar o leer estas fuentes iconográficas? Primero tenemos que analizar la imagen. Toda imagen tiene distintos planos. Un plano, una escena central, que es lo que está mostrando un hecho por sí, pero además también hay que fijarse en los planos o escenas posteriores, qué es lo que ocurre alrededor. Y alrededor siempre están las personas que acompañan este hecho, están observando también, y también nos encontramos con elementos como el paisaje, un paisaje que puede ser natural o cultural. Puede ser una ciudad, puede ser edificios o pueden ser montañas en el caso que fuera un paisaje natural. Siempre están estas dos dimensiones, el plano, la escena central y las escenas posteriores, ¿ya? ¿Cómo puedo contextualizar la fuente? Ya le habíamos dicho que para contextualizar la fuente es importante el lugar y el tiempo. ¿En qué lugar fue elaborada la obra? Una pregunta que no podemos hacer. ¿En qué fecha? Ahí tenemos tiempo y espacio. ¿Qué ocurría ya cuando fue elaborada la obra? ¿Por qué necesidad fue elaborada esa obra? Y el autor pertenecía, ya aquí nos vamos al tema más del arte. ¿El autor pertenecía a alguna tendencia artística que influyese en la obra? Es importante conocer eso. No es lo mismo una obra artística de Egipto a una obra artística de los griegos o una obra artística actual. ¿Hay alguna tendencia artística ahí? Luego interpretamos la fuente. ¿Cómo la interpretamos? Tenemos que ver qué situación muestra el plano de escena central de la obra para interpretarla. ¿Qué muestra? ¿Qué acción está ocurriendo ahí? Ya podemos ver en este caso que hay como dos personas que están tirando una especie de cuerda. Y ahí lo puedo interpretar. Para interpretar una obra iconográfica hay que usar mucho la imaginación. Hay que jugar mucho con eso. ¿Qué paisaje o situación se recrea? Para eso yo me voy a los planos más secundarios, posteriores. Se observa gente que está mirando ahí. ¿El artista transmite algún mensaje? ¿Qué quiere transmitir el artista con esto? ¿Algún mensaje en específico? Eso es interpretar la obra. Para ello hay que usar mucho la imaginación. Insisto con eso. Y 3, obtener información histórica de la obra. Y aquí ya me pongo más serio, más historiador. Y me pregunto, ¿qué elementos de la obra son claves para relacionarla con el periodo histórico? ¿De qué me sirve esta obra para relacionarla con el periodo histórico que estoy estudiando? ¿Entrega información sobre actividades económicas propias del momento histórico? Pues sí, preguntas más complicadas. ¿Identifica que las actividades económicas esta imagen? O quizás no económicas, también pueden ser políticas, culturales. Muestra esta actividad cultural, muestra actividades culturales propias del periodo histórico. Esto que está acá es propio del periodo histórico. Quizás esta obra puede ser del siglo, en Chile, siglo XIX. Muestra un paisaje típico del siglo XIX. Acá les puse un ejemplo. Esta es una obra elaborada ya por, en este caso es anónima. Muestra a Godofredo en su torre de asedio en el asalto a Jerusalén el 15 de julio de 1099, pero fue creada en 1337, por tanto es una fuente secundaria, a pesar de que el hecho histórico que se muestra ahí correspondería a ese periodo. Contextualizo la fuente. Ya, la fuente fue elaborada, ahí está la fecha, en 1337 en Jerusalén, tiempo y espacio. ¿Y qué hecho histórico muestra? Muestra el asedio de Godofredo a Jerusalén en la cruzada de 1099. Interpreto la obra, aquí es la imaginación de ustedes. En la imagen se observa un grupo de caballeros cruzados atacando y siendo atacados con flechas. En el centro se encuentra Godofredo. Hay una especie de sacerdote que apoya a los caballeros cruzados. Ahí acá abajo. Se observa las murallas de Jerusalén, una torre, una entrada. El autor transmite conflicto entre cristianos y musulmanes por el control de la ciudad de Jerusalén. Esa es la imaginación de usted. Yo interpreto esa obra. Saco de ahí información que yo observo, que estoy viendo. Y la descripción de la información histórica, bueno, ahí podemos ir a la parte más seria, ¿no? El vestuario y el detalle de la obra lo ubican en el contexto de las cruzadas en el siglo XI. El tipo y estilo de dibujo lo ubica en la Edad Media. Fíjense que el artista ocupó una técnica propia del mundo medieval donde no hay puntos de fuga, no hay una intención tridimensional, todo el dibujo se ve plano, los colores también son muy colores propios de la época. Por lo tanto, se sitúa temporalmente en la Edad Media, el año 1337. El símbolo del león en el escudo es uno de los caballeros que lo ubica en la época descrita. Además, el león era muy utilizado muy utilizado por los caballeros cruzados de la época. Por lo tanto, un escudo con ese león indicaría que corresponde
a un europeo que está recuperando Jerusalén. ¿Ya? Esa imagen entonces nos podría decir por sí sola que corresponde al periodo de las cruzadas. Musulmanes acá, que están todos con paños en la cabeza, y cristianos que están con cascos de metal. ¿Ya? Vámonos entonces ahora a la guía de trabajo. Vamos a ver si podemos responder un poquito a estas transformaciones de Europa con el análisis de estas fuentes iconográficas. Bien, aquí estamos en la guía número 3, las transformaciones en Europa. Ahí están los objetivos. Está el puntaje, el análisis iconográfico tiene 8 puntos y las preguntas de reflexión tienen 2 puntos. Total, 10 puntos. Ahí hay una síntesis de lo que ya estuvimos viendo en el video. Y aquí está la actividad. Contextualiza la fuente. Para contextualizarla tengo que ver entonces de qué época es la pintura. Y ahí aparece que es del año 1413 al año 1416. ¿Ya? Periodo entonces obviamente está todavía dentro de la Edad Media. Y donde en la ciudad de, podríamos poner la ciudad de Berry, no aparece específico qué ciudad es. ¿Ya? Pero obviamente es Europa, en la ciudad del duque o el feudo del duque de Berry. ¿Ya? Esa es la contextualización de la fuente. ¿Qué otra cosa podemos agregar ahí? El desarrollo agrícola, que ya lo vimos. Para eso es importante los conocimientos previos. Desarrollo agrícola, podemos ver ahí que hay nuevas técnicas de cultivo, el uso de animales para cargar estos elementos, entre otras cosas. Interpreta la fuente. Aquí nos vamos a nuestra imaginación. Aquí vamos a utilizar la imaginación para decir qué es lo que está ocurriendo ahí, por qué aparecen esos animales, qué significa que el cielo sea tan azulado, qué habrá querido decir el autor, por qué están los personajes ahí, cómo visten, qué están haciendo, qué estarán diciendo de estos personajes. De ahí viene la interpretación, por qué ese castillo tiene esa forma. ¿Ya? Aquí les pido que sobre todo ocupen su imaginación para interpretar y poder entender qué es lo que está pasando en esa pintura. O qué habrá querido decir el autor al momento de elaborar esa pintura. Luego describe la información histórica que entrega la obra. Aquí ya nos ponemos serios, como habíamos dicho, y podemos decir qué información entrega esta obra que me puede servir para poder comprender el periodo histórico que estoy estudiando. ¿Qué información me entrega esta imagen para decir que corresponde a ese periodo? ¿De qué me podría servir a mí al momento de yo querer quizás esta imagen poder utilizarla como un ejemplo para explicar las grandes transformaciones que se vivieron en Europa, ¿ya? Principalmente en términos agrícolas y demográficos, ¿ya? Luego tenemos otra imagen acá. Omitan ese número 3 porque no se lo pude sacar a la imagen, pero no tiene nada que ver con eso. Contextualizar la fuente, ya la vimos en su texto de estudios. Es una imagen de Marco Polo saliendo de Venecia, entonces la ciudad de Venecia, ¿ya? Y ahí aparecen los años, ¿ya? en que estaba ocurriendo ese acontecimiento. Aunque la pintura fue elaborada en el siglo XIV, seguramente fines de 1300. ¿Ya? Quizás el autor incluso estuvo ahí presente, no lo sabemos. ¿Ya? Ahí está la contextualización de la fuente, lugar y año. Interpretación de la fuente, insisto, con la idea de imaginar qué es lo que está ocurriendo ahí. Y finalmente la descripción histórica de la obra. ¿Qué información histórica nos puede aportar esta imagen para intentar explicar el desarrollo del comercio en Europa y el resurgimiento de las ciudades en Europa? Ahí podemos explayar. Otra imagen acá. Contextualiza la fuente, interpreta la obra, use mucho su imaginación y la información histórica. Esta imagen está relacionada con el surgimiento de las universidades. ¿Bien? Y esta última acá ya es una imagen bastante interesante porque aquí el autor muestra el triunfo de la muerte, ya de las plagas, la hambruna y las guerras. ¿Cómo lo interpreta el autor acá? ¿Cómo lo interpreta el autor en estas fuentes? ¿Cómo lo logra? ¿Por qué coloca estas imágenes como de estas calaveras? ¿Qué es lo que está haciendo la gente alrededor de la muerte? Y bueno, describe la información histórica. ¿De qué nos sirve a nosotros esta imagen para poder representar de mejor forma este periodo de crisis en Europa? Esa es la información histórica que podemos sacar de ahí. Se pueden guiar por lo que quiso decir el autor, por los vestuarios, entre otras cosas. 2 preguntas de reflexión. ¿Crees que a través de estas fuentes es posible acercarse a la época a través de la empatía? Es decir, situándose en el lugar del otro. ¿Es posible, si yo me sitúo en el lugar de estas personas, poder comprender lo que ocurrió en esa época? Lo mismo acá. Yo me pongo en el lugar de las personas que estaban enfermando en ese tiempo donde estaba la ciencia todavía estaba bastante prohibida, el desarrollo medicinal.
Me puedo poner en el lugar de estas personas. Piensen en las mujeres que estaban estudiando en esa época, en ese tiempo. Piensen en las personas que necesitaban de la medicina. Piensen en el desarrollo del comercio. Si ustedes hubiesen sido burgueses en ese periodo, les hubiese gustado poder expandir sus riquezas, poder expandir el comercio, comercializar con otras ciudades. Eso es empatía, ponerse en el lugar de las personas que aparecen ahí. ¿Ya? ¿Es posible acercarse a través de la empatía utilizando estas fuentes? ¿Me lo permiten? Sí, ¿por qué? Recuerden, siempre es fundamental. ¿Piensas que es necesario realizar ejercicios como estos para el estudio de la historia? ¿Tú crees que es importante no tan solo leer textos históricos o analizar mapas, sino que también es importante hacer un análisis y lectura de las fuentes iconográficas que nos deja el pasado, de las imágenes? ¿Es importante trabajar con ellas para entender el pasado? También te voy a pedir ahí que me fundamentes. ¿Sí? ¿Por qué tú piensas que es importante hacer este tipo de ejercicios? Ya, muchachos, los dejo entonces. Espero que les haya quedado clara esta guía de trabajo. Espero que hayan podido comprender. Espero que les haya sido útil esta cápsula. Y bueno, cualquier duda, cualquier pregunta la pueden hacer a mi correo o al correo del profesor Julio Garay. Y espero que nos podamos encontrar muy pronto en la clase online. ¿Ya? Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao.